Bueno, hermanos, vamos a tener que regresar a el capítulo 35 porque me salté una porción. Me salté una porción del capítulo 35, faltaban ya la última sección del capítulo y me lo salté. Me lo salté porque me quedé confundido de dónde me había quedado la semana pasada. Entonces decidí simplemente avanzar al 36. Pero vamos a tener que regresar para estudiar esa última porción del 35. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es todo el capítulo 36. Sin embargo, va a ser introductorio. Vamos a volver a ver nuevamente también el capítulo 36, otra vez. Posiblemente tengamos que estudiar el capítulo 36 en 2 o 3 ocasiones, posiblemente después de hoy. Realmente el capítulo 36 es una joya. Es una joya de la palabra de Dios, por medio de la cual si nosotros lo desglosamos y lo estudiamos pieza por pieza, verdaderamente estudiarlo de forma exegética es una absoluta joya, es una obra maestra. Toda la Biblia es una obra maestra, pero el capítulo 36 es fantástico. Entonces lo que vamos a hacer es, de hecho, me atrevo a decir esto, que los temas que se encuentran en el capítulo 36 son tantos y son tan profundos que si nosotros lo viéramos minuciosamente, nos tardaríamos, yo creo, un año para estudiar todo lo que se incluye en el capítulo 36. Si no es que más. Realmente los temas que se manejan dentro del capítulo 36 son fantásticos, preciosos, hermosos, duros, difíciles. Entonces, vamos a ver, como podrían decir el día de hoy, una introducción o un panorama de todo lo que es el capítulo 36 como tal. Entonces, no vamos a ver muchos versículos de apoyo, como usualmente hacemos también. Vamos a ver algunos, pero la idea es poder entender todo el capítulo. Entonces no nos vamos a poner énfasis en algunas cosas, nada más lo vamos a mencionar y esperemos que la próxima vez que retomamos el capítulo 36, que debería ser en 15 días, lo podamos ver en mucho más detalle. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias por Señor, el privilegio que nos ha dado y la habilidad que nos ha dado para poder estar aquí. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que están aquí acompañándonos y ciertamente los que nos están acompañando por las redes sociales. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo mueva corazones, nos muestra realmente, Señor, las profundidades de tu palabra para que nosotros podamos discernirlas, comprenderlas, enseñarlas a otros, Señor, realmente degustar de la carne de su palabra. Gracias, Señor, le damos por su salvación preciosa, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El título del capítulo 36, que viene aquí en las Biblias de todos, en la parte de arriba, antes de iniciar el versículo 1, hay un título que dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. De acuerdo al título, este es un himno. Es un himno. Sabemos que es un himno porque se le dio al músico principal. No sabemos en realidad a cuál de los músicos principales, porque hubo varios a través de los años. Pero yo creo que el más destacado de todos los músicos principales fue Asaf. Recuerden que Asaf fue el músico principal de Israel, de David, por muchos años. Entonces asumimos que esta obra maestra se le dio a Asaf para que Asaf le pusiera o le hiciera el arreglo musical. Entonces, normalmente cuando se le dice al músico principal, ahora también hay músicos principales sobre secciones de instrumentación específica, como Neilot y Negilit y no recuerdo qué otros. Entonces son varios, pero este es el músico principal, el director de la orquesta. Lo más seguro, Asaf. Entonces,
David escribe este hermoso salmo, se lo da al músico principal, le dice al músico principal, por favor, ponle música, hazle un arreglo a esta poesía que yo he escrito, que Dios me ha dado. En el título también leemos las palabras siervo de Jehová, que David es siervo de Jehová. Este es un título que Dios le dio a David, no es un título que Dios se dio, no es un título que David se haya dado a él mismo, y no es un título que el pueblo le haya dado a David, sino que es un título divinamente dado a David, mostrando la aprobación de Dios del ungido de David, o de que él haya sido el rey ungido, es decir, el rey escogido por Dios. Entonces Dios es quien le da ese título, siervo de Jehová, a él. Vamos a ver un par de lugares. Segunda de Samuel, capítulo 3 y versículo 18, dice la palabra de Dios. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Entonces es Dios quien lo nombra siervo de Jehová. También lo podemos ver ahí mismo en 2 de Samuel capítulo 7, y vamos a leer ahí dos versículos, el versículo 5 y el versículo 8. En 2 de Samuel 7:5 leemos, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Y el versículo 8 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre el pueblo, sobre Israel. Entonces Dios es quien le llama siervo de Jehová, porque Él es quien es el rey ungido, aprobado por Dios. Bueno, eso se me hizo algo hermoso. Simplemente imagínate que Dios ponga sobre ti un título y que te llame siervo. Wow. Eso me recuerda del libro de Apocalipsis y cosas al futuro, que Dios tiene un título para nosotros. Va a tener un nuevo nombre. Vamos a tener un nuevo nombre en la gloria. Eso es algo hermoso, pero bueno, eso es aparte de esto. Nada más me recordé. Ahora, este hermoso himno tiene 3 estrofas de forma natural. La primera estrofa la encontramos del versículo 1 al versículo 4. La segunda estrofa del himno, o la segunda división del capítulo, la encontramos del versículo 5 al versículo 9. Y finalmente la tercera estrofa del himno, como todo buen himno tiene que tener sus estrofas, este también. Entonces la tercera estrofa del himno es del versículo 10 al versículo 12. Entonces las divisiones naturales son del 1 al 4, del 5 al 9 y del 10 al 12. La primera parte, la primera división, habla acerca del hombre injusto, del hombre inicuo. Inmediatamente lo podemos ver desde el versículo 1. La iniquidad del impío. ¿Okay? Entonces del versículo 1 hasta el versículo 4 habla acerca del hombre injusto, del hombre inicuo, del hombre impío, del hombre sin Cristo. Y cuando nos habla de este individuo, nos está hablando también de ciertas características que él tiene. ¿Okay? O podríamos decir los atributos del inicuo, los atributos del injusto. Un injusto no puede hacer absolutamente nada bien, no puede hacer nada bueno. No tiene la nueva naturaleza. La nueva naturaleza de Dios no puede hacer nada malo, y la naturaleza vieja no puede hacer nada bueno. Y cuando una persona no ha recibido a Cristo como su único propio Salvador, es injusto, es inicuo, y por lo tanto todas sus acciones y toda su conducta y todos sus atributos tienen que ver enteramente con el mal. Y esto es lo que está diciendo estos versículos. Y ciertamente, dice la palabra de Dios, nos dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, toda la humanidad cae dentro de esta categoría hasta que hayan recibido a Cristo como su único y propio Salvador. A partir de ahí ya somos hechos justos.
Ahora, si nosotros regresamos aquí a nuestra lectura del capítulo 36, nosotros notamos algo muy interesante en el versículo 3. Ahora, bueno, Bueno, ahorita lo vamos a ver. Fíjense, como les había mencionado, el día de hoy nada más es una introducción del capítulo 36, por lo tanto, si me estoy saltando cosas, lo estoy haciendo a propósito porque vamos a regresar a verlo posteriormente, entonces ténganme paciencia, esta es nada más una introducción. Pero si nosotros nos vamos rápidamente a lo que viene siendo el versículo 4 de nuestra lectura, como les dije, la primera sección, la primera estrofa, es del 1 al 4. Si leemos el 4, dice que el inicuo, del que estamos hablando, del impío, que se menciona en el versículo 1, este medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Es decir, que fragua constantemente el mal. La persona injusta no puede pensar en ninguna otra cosa que no sea el mal y cómo llevarlo a cabo. Entonces, antes de dormir y cuando están en la cama, ellos están maquinando, fraguando en su mente, ¿qué es lo que cómo lo voy a llevar a cabo mañana? Estos pecados que yo quiero cometer para mi provecho y todo lo que yo creo que, ¿cómo los voy a ejecutar el día de mañana? Y se levantan en la mañana, se toman su café y van y ejecutan su plan. Este es el inicuo. Maquina perversión constantemente antes de dormir. Un contraste muy grande con el justo, porque nosotros podemos ver claramente en Salmo capítulo 1, versículo 2, que el que es justo medita en la ley de Dios de día y de noche. Entonces un contraste muy grande. El inicuo, medita en maldad, medita en pecado, mientras que el que es salvo, medita en Dios constantemente. Bueno, vamos a leerlo. Ya lo cité todo chueco, pero vamos a leerlo mejor. Salmos capítulo 1 y versículo 2. Dice la palabra: sino que en la ley de Jehová. Bueno, vamos a leerlo desde el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un contraste. Y si observan aquí en nuestra lectura, en el versículo 4 del capítulo 36, dice que está en camino no bueno. Y en el 1 dice que el que es bienaventurado, el varón bienaventurado, no estuvo en camino de pecadores, pero el inicuo sí. ¿Por qué? Porque uno tiene la nueva naturaleza y el otro no. El uno es salvo y el otro no. El uno es justo y el otro es injusto. Ciertamente un contraste muy grande entre los salvos y aquellos que no lo son. Muy bien. Entonces, toda esta sección de la primera estrofa tiene que ver con el injusto y su conducta, o como lo mencioné, sus atributos. La segunda estrofa que mencioné, que es del versículo 5 al versículo 9, ahí es donde realmente está la carne. Ahí esta segunda sección destaca. Esta segunda sección es donde está verdaderamente la joya del capítulo 36. Esta segunda estrofa es precioso. Dentro de estos versículos podemos ver la carne de la palabra de Dios. Y como ya dije en la introducción, son varios temas los que estos pocos versículos, 5, 6, 7, 8 y 9, 5 versículos, están llenos de temas tremendos. Destacando, en contraste a la conducta y atributo de los injustos, podemos ver aquí destacando el atributo del justo Dios. Podemos ver 3 atributos aquí que se mencionan entre los versículos 5 al 9. Su atributo de misericordia.
su atributo de fidelidad y su atributo de justicia. Vamos a leer esta sección rápidamente para verlo. El 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Entonces, uno de sus atributos. Y tu fidelidad, otro de sus atributos. Y versículo 6, tu justicia, otro de sus atributos. Si nosotros nos ponemos a estudiar cada uno de esos atributos, que bueno, en este caso nada más se mencionan 3, pero sabemos que Dios tiene muchas más. Pero si nosotros nada más fuésemos a estudiar estos 3 atributos, con la simple misericordia de Dios tenemos para tener estudios por meses. Realmente son temas grandísimos. La misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y la justicia de Dios es un tema enorme. Entonces, cuando regresemos a ver esto y pasemos por esos atributos, los vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero vamos a avanzar. También en los versículos 6 y 7 y 8 y 9, nosotros podemos ver 3 doctrinas teológicas muy interesantes. Estas son también de mucho estudio. De hecho, vamos a tener que tener un miércoles solamente para explicar un par de ellos. Del versículo 6 al versículo 7, nosotros podemos ver, bueno, también 8 y 9, vemos la congruencia de Dios, vemos la providencia de Dios y vemos la provisión de Dios. Nuevamente, los 3 temas teológicos que podemos ver en estos versículos 6 al 9 son la congruencia de Dios, la providencia de Dios y la provisión de Dios. Ahora, estos puntos, providencia, provisión y congruencia, son subpuntos de la soberanía de Dios. Bueno, congruencia es parte de la soberanía. ¿Qué dije? Estoy bien sordo, perdón. Concurrencia. ¿Y qué dije? Congruencia. No, perdón, gracias. Concurrencia, la concurrencia de Dios. Entonces, al estudiar, porque también hay congruencia, pero no, es concurrencia. Entonces, cuando hablamos de la concurrencia de Dios, y la providencia de Dios, y la provisión de Dios, estos son subpuntos de la soberanía de Dios, ¿sí? Dios es soberano. La soberanía de Dios implica que Él está en control de absolutamente todo. No se te cae ni un pelo de la cabeza a menos de que Dios lo permita. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque Él es Rey, soberano, todopoderoso sobre todas las cosas. Pero si nosotros agarramos el tema de soberanía y ese lo desglosamos, vamos a encontrar temas como concurrencia, providencia, provisión, entre otros. ¿Okay? Entonces, estas 3 cosas, concurrencia, providencia y provisión, aparecen en los versículos 6 al 9. Estos puntos teológicos son muy tremendos. Varios tomos y volúmenes se han escrito acerca de estos temas. Tomos y volúmenes se han escrito. Entonces, no es nuestra intención tampoco hacer estos 3 temas teológicos de una forma tan exhaustiva que no podamos comprenderlo. Pero la idea de esto, de estos 3 puntos, básicamente tiene que ver con la idea del sustento. La concurrencia, la providencia y la provisión tienen que ver con el sustento. Las 3, otra vez.
La concurrencia, la providencia y la provisión tienen la idea del sustento de Dios. Porque Dios sustenta todas las cosas. Vamos a verlo, Hebreos capítulo 1. Y versículo 3, dice la palabra de Dios: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien se sienta a un lado, a la diestra de Dios Padre, Él sustenta todas las cosas. También lo podemos ver en Colosenses. Vamos rápido a Colosenses. Capítulo 1 y versículo 17. Muy famoso también este versículo. 1:17 nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que Él sustenta, conserva, preserva toda la vida. Es decir, que si Dios simplemente quiere dejar de sustentar la vida humana y la vida de este planeta, simplemente así lo puede hacer y todo se acaba, porque Él sustenta todo. Él sustenta absolutamente todos los elementos. Esa es la idea de concurrencia. La idea de concurrencia es que Dios tiene control desde el átomo más pequeño hasta los movimientos que usted hace. Dios tiene control de absolutamente cada uno de los elementos y minerales que existen. En los versículos 6 al 7 podemos ver claramente que habla acerca de esta preservación o conservación o sustento, porque dice el 6 y 7 de nuestra lectura de Salmos 36: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios sustenta o conserva al hombre y al animal por su providencia, por su provisión y por su concurrencia. La palabra providencia que estoy mencionando tiene que ver con protección divina. Este año y el año pasado hemos hablado mucho acerca de la providencia divina. Pero la providencia tiene que ver con la protección de Dios. Entonces, Él protege mi vida, o sea, Él me dio vida por su concurrencia, por quien Él es. Él conserva mi vida, la sustenta. Y Él protege mi vida, o me da providencia, de su providencia, al alimentarme. Déjenme ponerlo así: Dios sustenta al sustento para darnos sustento. No sé cómo más explicarlo. Dios sustenta al sustento para darnos sustento. Realmente, hermanos, me faltan palabras para poder hablar acerca de este tema, porque es así de profundo. Lo vamos a ver de una forma muy práctica. Dios provee tierra, agua, minerales, fertilizante, para sustentar la vida de la vegetación. Entonces, sustenta a la vegetación, porque Él tiene control de todas esas vitaminas y minerales y todo lo demás. Entonces, con el control de eso, Él sustenta la vida vegetal. Y la vida vegetal es nuestro sustento. Entonces Él me da a mí sustento por el sustento que Él sustentó. Al animal también viene el alimento que Dios provee, dándole, y nosotros podemos comer ese animal también, dándonos adicional mineral
y adicionales vitaminas. El punto de todo esto es que todo está bajo el control y la soberanía de Dios. Su concurrencia, quien sustenta el sustento para sustentarnos a nosotros. Hoy día en las escuelas primarias y secundarias se le llama eso la cadena alimenticia. Así le ponen, la cadena alimenticia. Entonces, el asunto es de que todo lo que hay en la cadena alimenticia, desde los minerales y las vitaminas que originan el sustento, desde todo está bajo el control de Dios. Eso es concurrencia, eso es providencia, eso es provisión. Y de hecho, si regresamos a nuestra lectura, aquí en Salmos 36, podemos ver acerca de ese sustento físico. Observen los versículos 8 y 9. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. En otras palabras, no voy a tener hambre. Y tú los abrevarás de torrente de tus delicias. No tendré sed. Él me está sustentando. 9. Porque contigo está el manantial de la vida. Él me da vida y la sostiene. Y en tu luz veremos la luz. Y Él me da luz para que no estemos en tinieblas. Todo lo que necesitamos está bajo el control y la autoridad divina. Y Él es quien provee por este alimento, por esta bebida, por esta luz, por los minerales, por la vitamina, por las fibras, por todo. Él sostiene hasta el último átomo. Él sustenta todas las cosas. A estos versículos, esta segunda parte de los versículos 5 al 9, la segunda estrofa que estamos viendo, en estos versículos que acabo de leer, que son el versículo 8 y el versículo 9, no solamente esto habla de la provisión de Dios en cuestión al físico. Dios en su concurrencia no solamente me dio vida, en su providencia no solamente me da protección al darme alimento, y ese alimento obviamente es su provisión, pero no solamente en cuestiones físicas, sino también en cuestiones espirituales. Ahora, observemos estos versículos 8 y 9 nuevamente. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. En el Nuevo Testamento se nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida, y quien coma de Él no tendrá hambre jamás. Serán totalmente saciados espiritualmente hablando. Dice también, y tú los abrevarás de torrente de tus delicias. Y dice, porque contigo está el manantial de la vida. De Cristo en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el agua viva, y quien toma de esta agua viva no tendrá sed jamás. Y por último, en el versículo también ahí podemos ver en el 9, en tu luz veremos la luz. Nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, por medio del cual dejamos de andar en tinieblas cuando hemos visto la luz. Pero observen lo que menciona aquí. Dice, en tu luz veremos la luz. En otras palabras, para que yo conozca a Cristo, yo tengo que ser iluminado por alguien. En este caso, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trajere. La luz de Dios se ha reflejado sobre sus elegidos para que por medio de esa luz podamos conocer a Cristo Jesús, quien es la luz. Entonces, en su luz hemos visto la luz. Por lo tanto, podemos ver ahí también
Predestinación, elección. Muy bien. La tercera estrofa, del versículo 10 al versículo 12, también es hermoso. Del versículo 10 al versículo 12 tenemos una petición por parte de David. David extiende en oración, habla a Dios. Fíjense, vamos a ver lo que dice el versículo 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen. En otras palabras, está haciendo una petición. Señor, por favor, extiende tu atributo de la misericordia. Básicamente está diciendo esto. Señor, mientras sea su voluntad de sustentar nuestras vidas, mientras sea su voluntad de sustentar nuestras vidas, extienda sobre nosotros su misericordia, extienda sobre nosotros su justicia, mientras usted decide hasta cuándo nos va a sustentar. Es lo que está diciendo. Extiende, Señor, tu misericordia sobre nosotros. Extiende, Señor, su justicia sobre nosotros. A causa de su providencia. Absolutamente hermoso. El versículo 12 dice: ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Si ustedes recuerdan, hermanos, nosotros vamos a hablar acerca de esto rápidamente porque, si ustedes recuerdan, en nuestro idioma tenemos tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Pero bíblicamente tenemos un cuarto tiempo. Tenemos en la Biblia, en las Escrituras, tenemos escritos tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro y tiempo aoristo. Y si ustedes recuerdan, el tiempo aoristo implica un tiempo profético. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Esto significa, y en español no lo tenemos, el tiempo profético o el tiempo aoristo. Esto significa que hay una confianza tan grande que Dios hará algo que se escribe en tiempo pasado, como si ya hubiese ocurrido, aunque todavía no se ha acontecido. Otra vez, es una confianza tal en lo que Dios hará, que se expresan de ese evento futuro desde el punto de vista de un tiempo pasado, porque tanto así es la aseguranza de que eso pasará. Un buen ejemplo, siempre lo doy porque se me hace muy fácil. Cuando hay dos personas, dos individuos que se están peleando y se están enojando y se están agarrando a golpes, y luego sus amigos los separan y a ver, vente, ya no se peleen, y los andan separando y están tan enojados que uno le dice al otro: estás muerto. Pues no está muerto, está bien vivito. Le está asegurando que lo va a matar. Tanto es su aseguranza de que lo va a matar, que lo está expresando en un tiempo pasado. Estás muerto, pero no está muerto, pero se lo está asegurando. Okay. Entonces, eso es el tiempo aoristo. Algo que no ha acontecido, pero que se pone desde el punto de vista como ya ha acontecido, porque tanto es la fe en que será llevado a cabo. Ok, bien, muy bien. Entonces, el versículo 12 es eso, es el tiempo aoristo. David está depositando su confianza plena en Dios para decir que su justicia se hará. Y dice: fueron derribados, tiempo pasado, y no podrán levantarse. Okay. Entonces él está asegurando que los inicuos van a ver la justicia de Dios, tanto así que son derribados. Esto es absolutamente precioso. Así como inicia la primera estrofa hablando de los inicuos y todo lo que ellos hacen, sus atributos malignos y todas sus cosas horribles no van a quedar impunes. Ellos piensan que sus iniquidades y sus pecados van a ser olvidados. Observen lo que dice el versículo 2.
de nuestro capítulo 36. Dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ellos piensan que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Pero aquí en el versículo 12 dice, sí será hallada y aborrecida, porque Dios es justo, tanto así que ellos tienen ya, son derribados por la justicia y santidad perfecta de nuestro Señor Dios, para providencia de los que le conocen, para provisión de los que le conocen, para sustento de aquellos que le conocen. Hermanos, un salmo verdaderamente hermoso. Y nuevamente esto es o ha sido la introducción a este capítulo. Espero, hermanos, que realmente les haya mojado un poco el apetito, que les haya abierto un poco el apetito, porque ciertamente vamos a ver este capítulo en mucho más detalle, comenzando después de que regresemos de ver el capítulo 35, los versículos que me salté. Entonces vamos a regresar al 35 para posteriormente ver los detalles. Nos vamos a meter en los detalles de los atributos de misericordia, de fidelidad y de justicia de Dios. Nos vamos a meter en detalles acerca de la concurrencia, la providencia y la provisión de Dios. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes y que estén listos para continuar con nuestro estudio el próximo miércoles. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio que hemos tenido. Le pido, Señor, que haya sido de bendición para mis hermanos y sinceramente lo ha sido para mí. Estudiar este capítulo 36, realmente ver, Señor, su mano, su autoría sobre toda la Biblia, pero este capítulo, Señor, es absolutamente hermoso, porque entendemos que usted es soberano, control absoluto sobre cada uno de los detalles. Le damos gracias, Señor, por su sustento de todas las cosas, hasta el más pequeño átomo. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén.